Hermanos amados, el Abba les bendiga. Vamos a continuar con la parte 2 del tema de edificar. Que no hablemos cosas vanas, sino aquellas que edifiquen a su pueblo. Recuerden que hablamos de que la palabra edificar es albañil, es baná, que es aquel que pone cimientos, que construye, que fortifica, aquel que obra, reedifica, repara, que es un maestro, que restaura, que levanta, que restablece y que tiene que ver con también la palabra reparador, que es aquel que crea portillos, cercas, amurallas, porque el que construye pues hace todo esto. Y la palabra restaurador, que es recapacitar y arrepentirse, hacer volver a Elohim. Entonces, con las palabras de edificación que deben salir de nuestra boca y no darnos lugar a nada en vano, que no hay tiempo para eso, entonces nosotros vamos a edificar. Y esa es la obra que tenemos que hacer. Ese es nuestro ministerio. Entonces, quiero leer algunos versos que tienen que ver con esto. En Salmo 89, en el verso 2 al 4 voy a leer. Dice, porque dije, para siempre será edificada misericordia. Entonces, edificada. ¿Está mirando cómo es ese edificio en misericordia? Fortificando, construyendo, restaurando, levantando, reedificando en misericordia. Y luego dice, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Entonces, edificar misericordia es confirmar su descendencia. ¿Y cómo se confirma la descendencia? A través del nuevo pacto. Y en ese mismo Salmo 89 que yo le compartí antes, que dice que mi misericordia que salió de mi boca, yo la voy a cumplir. Lo que yo juré, no mentiré. Y no apartaré mi misericordia, aunque yo los pase por el castigo, si ellos dejan mi ley, pero sin embargo mi misericordia no se va a apartar. Entonces, nosotros construimos misericordia porque Yeshua está en nosotros y muestra misericordia. Y ese trono será edificado dice, por todas las generaciones. Ahora, vámonos también a Zacarías 1:16. Y déjenme decirles que esto está por todas las escrituras. O sea, yo estaba encontrando tanta palabra que por eso lo tuve que sacar un poquito y hacerlo pues en 2 temas. Espero que lo podamos terminar en 2. Pero bueno, mire, en Zacarías capítulo 1, en el verso 16 dice, por tanto, así ha dicho Yahweh, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. En ella será edificada mi casa. Esa casa que es edificada, tenemos que entender que no solamente es edificado el trono en Jerusalén, sino edificada su casa espiritual. Cada uno de nosotros es esa casa, esa morada. Y lo vamos a ver ahora. Y luego dice, en ella será edificada mi casa, y se refiere a nosotros. Y luego dice Yahweh de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Y luego dice en el verso 17, clama aún diciendo, así dice Yahweh de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien. Y aún consolará Yahweh a Sión y escogerá todavía a Jerusalén. Consuelo, Él la escoge. Tanto a nosotros como la casa espiritual, así como el lugar donde Él va a poner su trono, ¿verdad? Y donde Él va a levantar pues el templo físico y donde Él va a gobernar. Pero estamos aquí hablando de edificar a través de Yeshua esta casa espiritual de adoración. Ahora, vámonos para también Salmos capítulo 127 y el verso 1 dice, si Yahweh no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican.
Si Yahweh no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y muchos cogen esto, miren, lo toman para decir la casa, papá, mamá, niños. Otros lo cogen para la iglesia. Pero aquí no está hablando realmente de eso. Está hablando a un nivel más amplio. Aunque la iglesia o la congregación forma parte y también la familia, pero vamos a mirarlo a un nivel de lo que estamos hablando, edificarnos como un solo pueblo, toda raza, lengua y nación. Entonces, si es Elohim quien edifica, ¿cómo lo hace? Lo hace a través de nosotros, la obra que Él nos envió a hacer a cada uno. Si Él no edifica, entonces toda obra, iglesia, ministerio, oraciones, alabanzas, congregaciones, no importa qué tan grande sea el ministerio, ni lo famoso que sea, ni los miles y los miles que se reúnan, como hemos visto, ¿verdad?, que se hacen estas grandes campañas, no importa, porque si Él no es quien envió a hacerlo, si Él no está ahí edificando, entonces todo eso son obras de la carne, tanto congregaciones, tanto hogares, tanto, ministerios grandes, están en la carne. El Espíritu no está ahí levantando. Entonces, no sería la voluntad del Abba. Y lo que está diciendo es que todo ese trabajo esforzado sería en vano. Está triste eso. Ahora, la palabra vano está 2 veces en el texto que le acabo de leer. Y también trabajo. O sea, trabajo, edificar, velar. El trabajo se refiere a la obra que haces, el ministerio. Y velar, a guardar, vigilia, como pastor, como centinela. Yo lo pudiera mirar como el trabajo es como la obra que tú haces. Y la parte de velar es tu parte íntima de velar, de orar, de buscar, de estar como un centinela, avisar, advertir. La palabra vano aquí es el hebreo chaf, que es malo, destructivo, idolatría, falso, inutilidad, algo como engañoso, mentira, vanidad, hipócrita, falso, calamidad, destrucción. Es algo, vanidad, vano, vanidad. Entonces, si el Abba, si Elohim no edificare como albañil a través de nosotros en el espíritu, la casa espiritual, su pueblo, ese edificio que se va formando, que cuando nosotros hablamos vamos poniendo una piedra, vamos construyendo poco a poco cada uno con el trabajo que cada uno tiene que hacer. Si nosotros, guiados por el Espíritu, dando palabras de edificación, no edificamos esa casa, si no es con Él, usted se puede pasar 60 años, 50, como hay gente que dicen, y trabajaron para nada. Trabajaron realmente para destrucción. ¿Por qué? Porque el trabajo que hicieron fue destructivo, idolatría, falso, engaño, hipocresía, calamidad, vanidad. ¿Cuántos ministerios hoy hay en la carne que no hacen crecer a nadie? No crecen. Nadie nace de nuevo. Y los que nacen de nuevo y se despierta una luz en esa congregación, cuando van donde el pastor o donde algún líder, son echados fuera. Entonces, si no es Elohim que edifica, todo ese trabajo fue en vano. Y si hay pastores que pueden decir, bueno, pero yo saqué billetes, saqué dinero, me compré una casa de las ofrendas, ¿qué? Todo eso perece, fue en vano también, porque todo lo de este mundo es vano, pura vanidad, todo será destruido. Entonces, si Elohim no guardare a su pueblo, si no es Él, y el guardar tiene que ver con velar, en vano vela el que guarda, o sea, el centinela, el pastor, en vano, aquel que se madruga para orar. ¿Saben cuántas personas madrugan para orar en vano?
porque sus peticiones son en la carne y lo que reciben no viene del Padre. Muchas veces dan profecías que vienen del mismo Satanás, donde hablan de cosas que no coinciden, no van con las escrituras, no van alineados al plan, a la voluntad del Padre. Entonces muchas veces las personas creen que porque una persona habla bien, o porque madruga a orar, yo madrugo, hago vigilia. Si no es Yeshua que está velando sobre esa persona, para darle palabra como se la da el centinela cuando vela, en vano lo hace también. En vano. Él dijo incluso, dice la Escritura, para que ustedes sus fiestas, sus días de Shabbat, sus oraciones, sus cánticos, yo no lo quiero, porque están contaminados. Y le dice, tráiganme sus pecados y estemos a una. Eso está en Isaías capítulo 1, estemos a cuenta. Le dice, y si sus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ustedes me traen todos sus sacrificios, no me interesa. Pero a veces la gente se queda, el sacrificio, eso era antes. No, hay gente que hace sacrificios que no son, son los sacrificios de Caín, no son los sacrificios de Abel. Entonces lo están haciendo en vano. Es mejor comenzar desde el principio, hacer poco y hacerlo bien, que hacer mucho y hacerlo mal. Entonces, ahora, la palabra trabajo aquí es hacer gran esfuerzo. Es la palabra hebrea amal, afanarse en vano, laborar arduamente y con fastidio. Hay personas que yo veo que se la pasan viajando y llevando el evangelio de Cristo por aquí y por allá. Están trabajando en vano porque Él los envió a hacer eso. Hay gente que se pusieron aquello porque tienen que seguir llevando el evangelio falso a diferentes países. ¿Quién lo envió? No es verdad que el Padre lo envió a llevar un mensaje que es en contra de la verdad. Tienen que pararse, detenerse y edificar en la voluntad del Abba, aunque cueste edificar, aunque cueste con lágrimas. Y hay que hacer un stop, un pare, porque el mundo va como a la carrera, como caballo al desbocadero. Y cuando tú quieres hablarle a una de estas personas y decirle, mira, yo sé que las cosas que estás haciendo las estás haciendo con amor al Padre, pero es que comenzaste mal, te enseñaron mal, déjame ayudarte. No quieren, porque el orgullo de Efraín. Pero bueno, ahí es que donde el Abba pues lo va a pasar por el fuego. Ahora, casa. La palabra casa aquí es templo, edificio, familia, linaje. O sea, cuando aquí dice, si Elohim no guarda la ciudad, en vano vela la guardia, y si no edificare la casa, templo, la familia. Pero la familia de Él. No la familia, papá, mamá y 2 niños. Son parte, pero no son el todo. Es la casa, la familia completa. Somos un solo pueblo para Él. Y la palabra velar, que es guardar, es pastor, lo que un pastor hace, que debería velar. Y muchos velan. Cumplir su misión de pastor, advertir, advierten. Ellos advierten, celebran sus festividades. En el nombre de Jesús, unos mal, otros pues hacen sus Shabbat, pero lo hacen mal también, porque no está el corazón puesto, no están haciéndolo en el espíritu, no se están deleitando en él, lo hacen con fastidio. Entonces, velar es meditar como centinela, ejercer, meditar en la palabra, orar, estar ahí. Ahora, comprendiendo todo esto, vamos a 1 Corintios capítulo 3. Y dice, vamos a leer desde el verso 9 en adelante. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Elohim y vosotros sois labranza de Elohim, edificio de Elohim. ¿Está mirando? Somos un edificio. Entonces dice, conforme a la gracia de Elohim que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces, somos, ¿verdad? Esos edificadores, restauradores, como lo dice Isaías 58.
edificar, reparar, restaurador, ¿verdad? Albañil, poner cimientos, construir, fortificar, maestro, restaurar, ¿verdad? Entonces, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Yeshua. Entonces, el fundamento, Yeshua. ¿Qué le presentamos al pueblo? La verdad. Yeshua es la verdad, la luz. O sea, aquí está. Esta es la roca, la piedra del ángulo. Y sobre esto vamos a construir el edificio. Sobre la roca firme que es Yeshua. Si quieren poner otro fundamento, se va a caer ese edificio. Y muchos creen, sí, nosotros tenemos a Jesús, pero tienen a un Jesús que realmente no es el que habla las escrituras. Lo tienen diferente. Porque el enemigo los ha engañado. Entonces, esa construcción está sobre la arena, no está sobre la roca. Entonces dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra, el trabajo, su trabajo no en vano, sino dirigido como el cimiento, Yeshua, usted en la luz de él, en misericordia, edificando en misericordia. Entonces, su obra que usted va a hacer, dice que será, el fuego la va a revelar, la prueba. Y la obra de cada cual sea, el fuego la probará. ¿Cómo estés probado? Por el fuego. Ah, ¿tú me amas? Bueno, vamos a ver. Cuando llegue la prueba, ¿cómo la pasas? ¿Cuántos se cayeron en la prueba ahora con esto sencillito que pasó? Se quemaron. No pasaron la prueba. Entonces, cuando vengan las pruebas más fuertes, ¿qué van a hacer? Entonces dice, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida él, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y ahí viene la misericordia del Abba, que cuando lo pasa por el fuego, aunque la obra que hizo y que pasó 50 y 60 años no pasó, fue en vano, sin embargo, por su misericordia, entonces Él lo edifica y lo toma y lo restaura como pueblo. Ahora, para terminar, vámonos a Primera de Pedro, en el capítulo 2, verso 4 al 8. Y dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Elohim escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables. Entonces ven que somos piedras vivas, edificándonos como piedras, un templo, como un edificio, una casa espiritual. Si Él no edifica esa casa espiritual, en vano se afanan y trabajan. Y el cimiento debe ser Yeshua, pero no el Yeshua que se le ha presentado a la religión. El verdadero Yeshua de la tribu de Judá, el que dijo, yo no he venido a abolir la ley. Ese Yeshua, el que hizo promesa, el que tiene misericordia, el que nos llama, el que a través del pacto, nuevo pacto, es poner las leyes en la mente y en el corazón, no quitarlas. Ese es el verdadero Yeshua. Esa es la roca, la Torá, la roca fuerte. Entonces, un edificio, imagínese un edificio sin la roca, que es Yeshua. ¿Qué usted cree que va a pasar? Se va a caer. Pero si la roca es Él, no se cae. Entonces dice, por lo cual también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, lo que creéis en Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la Torá, en la palabra. Ahí tropiezan, siendo desobedientes. Porque la ley, obedecer la ley,
y desobedecer la transgresión de la ley. Entonces, como no tropiezan en la palabra, se hacen desobedientes. Entonces luego dice que somos ese linaje escogido. Recuerden, linaje, edificación, restauración, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, para que nosotros mismos anunciemos todas estas virtudes para edificar a este pueblo de aquel que nos llamó de las tinieblas donde todos estábamos en tinieblas a esta luz, y seguir esa luz y seguir el camino y edificar en la luz de Yeshua con ese cimiento. Ahora, me parece interesante que en el libro de Revelaciones, en Apocalipsis, ¿verdad? En el capítulo 12 nos habla de la ciudad hermosa de Jerusalén, de la Nueva Jerusalén, y dice que tenía un muro grande, levantar muro fuerte, grande, ¿verdad? Y dice que alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel, incluyendo la tribu de Dan, para los que creen que Dan no va. Dan está ahí, y bien de primero que está. Y luego dice, en el verso 14, el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y luego dice en el verso 19, y los cimientos del muro, o sea, póngase a pensar el muro, ¿verdad? De protección, que es la Torá, estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento, jaspe, el segundo, zafiro, ágata, el cuarto, esmeralda, y bueno, todas las piedras. Y luego dice, y las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Entonces ven ahí los cimientos, las piedras, que esta casa espiritual, pues es ese tabernáculo, esa presencia con Elohim que finalmente nos llevará no solamente al reino del Mesías, aquí en la tierra, porque dice los justos heredarán la tierra y les será edificado trono en misericordia en Jerusalén, pero también la ciudad que el Abba preparó pensando en nosotros. Y mire cómo habla de las puertas, cómo habla de las tribus, cómo habla de los cimientos. O sea, lo tuvo todo en cuenta para darnos a nosotros esas riquezas espirituales, que somos como ese muro, que somos como ese, ¿sabe qué es el muro? El muro es el que amuralla, el que protege, el que hace vallado, el que se pone para interceder, para proteger a los que van detrás. Entonces nosotros preparamos ese muro a través de la Escritura. Nosotros edificamos, levantamos, edificamos al pueblo, lo protegemos con nuestras oraciones. Y vamos cada uno. Imagínense que nosotros nos unamos todo en oración y que yo ponga una piedra y tú pones la otra y vamos poniendo piedra y nosotros hagamos un muro, ¿verdad?, de protección para su pueblo. Entonces nosotros seríamos ese muro para nosotros proteger a los que están detrás. Y a eso nos ha llamado Elohim, como las tribus de Israel. Hacer ese muro, hacer esos albañiles, esos que levantan, que protegen, que cercan a través de Yeshua. Y bueno, hasta aquí el tema, más o menos para que nos quede claro. Resumo de esta manera. Tenemos que ponernos en la brecha. Tenemos que hacer muro juntos todos con la Torah. Tenemos que poner el cimiento de la verdad, que es Yeshua HaMashiach. Ese es el cimiento. Tenemos que ser aquellos que buscamos esa luz, que realmente nos preocupamos por el prójimo, que oramos por nuestros enemigos y por los que nos hieren y por los que se levantan contra nosotros, porque el llamado de nosotros es ser ese muro de protección para ellos. Entonces, si somos llamados a esto, entonces nosotros no podemos, hermanos, perder el tiempo hablando cosas vanas. Él nos ha separado para hablar su verdad y edificar. Cuesta, porque mire, que si alguien viene a decirle algo, usted le quiere contestar, pero pídele al Abba que le muerda la lengua. Vamos a callar
aunque el enemigo se explote, vamos a quedarnos callados. Y si usted no puede hablar con esa persona que se ha levantado contra usted, simplemente ore. Ore, que la oración del justo puede mucho. Como dice la Escritura, que Elías era un hombre con pasiones como las nuestras. Sin embargo, fue escuchado. Nosotros somos llamados a orar, a edificar, a levantar. Somos maestros constructores. Podemos poner y edificar con esas piedras para que el día que Yeshua se presente podamos ser de aquellos que edificamos ese muro con el cimiento de Yeshua en nosotros. Yeshua unido a nosotros somos ese cimiento de la verdad. Nos llenamos de su verdad y Él nos envía. Y he aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y tenemos que ir, y tenemos que hacer, y tenemos que orar, y tenemos que batallar, porque esta guerra ya empezó. Y el enemigo está tomando ventaja, porque hay pocos que se están poniendo en el vallado, a ser vallado. Y yo iba a terminar, pero yo tengo que leerle algo que lava medio ahora mismo, que está en Nehemías capítulo 4, donde se está edificando un muro. Dice, edificamos, verso 6, pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat, Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaron a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Entonces eso es lo que el enemigo hace. Cuando el enemigo ve que se estaba levantando este muro, ¿qué es lo que él hizo? Dividir, traer rencilla, problemas, que es lo que está pasando ahora mismo. Entonces dice, y conspiraron todo a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Y luego dice, verso 9, entonces oramos a nuestro Elohim y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y como dice la palabra, que él ha puesto sus centinelas de día y de noche. Y dice, y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. El enemigo quiere que esta obra cese y lo está logrando. Pero el Padre nos está llamando a edificar, hermanos. Entonces dice que ellos se unieron por familia. Y que le dice en el verso 14, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acuérdense del Adón grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y luego dice en el verso 17, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano, trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Trabajar con una mano y con la otra la espada, que es la palabra, para defenderse. La espada era para defenderse de los enemigos, pero ellos seguían trabajando. Y dice, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida en sus lomos. Y así edificaban. Y el que tocaba el shofar, la trompeta, estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa. Y la obra es grande, hermanos. Y nosotros estamos apartados en el muro, lejos uno de otro. En el lugar donde ustedes escuchen el sonido del shofar, de la trompeta, vengan todos y reúnanse allí con nosotros, porque nuestro Elohim peleará por nosotros. Entonces hay un llamado a la unión de los que están tocando trompeta para venir a pelear, a hacer la obra y con la espada, que es la palabra, en mano para defender. Y nosotros proteger a nuestras casas por tribu y familias. Y luego dice en el verso 22, también dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y así se quedaron ellos. Dice que fue al punto, verso 23, y ni yo ni mi hermano, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. O sea, no perdieron tiempo.
O sea, era como, mira, aquí estamos de guardia, aquí estamos de centinela, no vamos a perder el tiempo. Eso es rápido, nada más que, bueno, la ducha rápido y de una vez otra vez aquí estamos en guardia. O sea, no perdamos el tiempo. Y donde suene el shofar, ahí vamos a reunirnos para poder enfrentar al enemigo y terminar la obra. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Hay enemigos, hay levantamiento, hay conspiración, pero Elohim pelea por nosotros. Toque shofar, haga la obra, cíñase con la espada, que es la palabra, y reúnase con el que está tocando trompeta y hagamos vallado. Y sigamos terminando ese muro de protección, porque es la manera que vamos a cubrir a nuestros hermanos y nuestras casas y nuestra familia como un pueblo y un edificio, una casa espiritual para Elohim. Amén. El Abba les bendiga.